Bienvenidos. Esto es la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a esta que es nuestra red de radios de la provincia de Buenos Aires, llegando a más de 300 radios en todo nuestro querido territorio bonaerense y como siempre conversando con los protagonistas. Hoy por primera vez lo tenemos como invitado al ingeniero Leonardo Sarquís. Bienvenido, Leonardo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Él es ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires y hay muchos temas para comenzar a hablar. Leonardo, a ver, en principio, ahora que tanto se habla de la herencia, de cómo cada uno recibió su área, haciendo una apreciación global, porque creo que daría para muchos programas, sí, ¿no? ¿Cómo recibiste vos tu área? A ver, yo el ministerio no lo recibí tan mal, si querés, en forma global. ¿Eso qué quiere decir? Había un montón de temas postergados que creo que la política pasó por arriba de los temas propios de gestión, ¿no? Entonces, si querés, gran parte de lo que yo estoy haciendo ahora es destrabando un montón de cosas que pasaban antes. Y obviamente también yo soy una persona que viene del sector agroindustrial, con lo cual también esa empatía que uno tiene con toda la cadena también te facilita un montón de cosas. Entonces, hoy estoy yo poniendo muchas cosas en marcha que venían postergadas. La verdad, la razón yo no me la pongo a analizar. Sinceramente, yo veo que las cosas vamos a empujar para adelante. Hay que darle para y este es un sector donde tiene que generar cosas en la medida que haya medidas que te favorezcan. Ejemplo, sí, las medidas que sacó el presidente Macri apenas asumió de la salida de las retenciones y la eliminación de los ROEs, a todo lo que es la producción en general lo favoreció, al sector agroindustrial y de la provincia de Buenos Aires específicamente también. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es, con esa bocanada de aire fresco, más el dólar que se puso más competitivo, si querés, lo que es la producción agroindustrial empezó a hacer andar la bicicleta. Ajá. Y a ver, Leonardo, ¿qué era lo que había quedado postergado? Porque en el imaginario colectivo, sí, para bajar a tierra, un poco el tema del campo en la Argentina, hay una idea de que Argentina es un país rico o potencialmente rico, o que alguna vez fue la vedette, que dejó de serlo, que el gobierno anterior lo castigó y se peleaba con el campo y tuvimos 12 años y que quedó esto que vos decís, ¿no? Muchas cuestiones postergadas que nos podían haber hecho crecer. ¿Cuáles fueron las mismas y en cuánto tiempo podemos, si es que se puede, ¿no?, recuperar ese viento de cola que se perdió en su momento durante la época kirchnerista? A ver, el país es un país rico. Eso no quiere decir que nosotros seamos los ricos los argentinos. Claro. Los recursos naturales existen, nosotros tenemos la obligación, más en la función pública si querés, y creo que todas las personas, de cuidar lo que tenés, eso ante todo. Entonces nosotros, para volver a ser lo que fuimos o lo que pensamos que somos, porque nosotros siempre somos potencialmente, ¿viste? Siempre todo es potencial. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. Tenemos que aprovechar que hubo medidas que van a favorecer a la producción para hacer los deberes bien. Ejemplo, te pongo un ejemplo concreto con lo que puede pasar a partir de este mes y el mes que viene con la siembra de trigo en la provincia de Buenos Aires. El trigo en la provincia de Buenos Aires, el año pasado tuvimos la peor campaña de siembra de trigo de los 102 años anteriores. O sea, nosotros el año pasado sembramos menos hectáreas de trigo que hacía 102 años. ¿Por algún motivo en particular? Las razones principales son, obviamente, ahí sí las medidas que el gobierno ponía, si querés, como traba la producción. Ejemplo, si vos a un productor tenés un dólar atrasado, donde los agroinsumos te salen muchísima plata en dólares, sí, donde vos no podés vender el trigo cuando lo cosechás cuando vos querés, y vos te ponen restricciones. Y tercero, cuando vos tenés retenciones, eso era en el trigo, 20% promedio menos que cobrabas del precio pleno, obviamente el productor lo primero que dice es, el trigo es un cultivo que no es barato para hacer, ergo no lo hago. Exactamente. Entonces pasabas directamente a la soja. Eso hace que la soja fue aumentando en los últimos años cada vez más en detrimento de la merma de los cereales. Vos, para tener buenas producciones en los campos tenés que tener un equilibrio entre cereales y oleaginosas para que el suelo no sufra. Seguro. ¿Qué es lo que va a pasar este año? Y es lo que nosotros estamos alentando, por ejemplo, que haya más hectáreas de trigo. En la provincia de Buenos Aires, como mínimo, va a haber un 20% más de siembra en este mes de junio y principio de julio, que eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque no va a haber retenciones, o sea, el productor ya va a cobrar un 20% más de precio pleno de lo que no tenía, va a poder vender su trigo cuando quiere, agregarle algunos factores competitivos o coyunturales que va a aprovechar, perdón, que es los fertilizantes o el fertilizante, claro, que es la urea, está $100 y pico más barato que el año pasado, producto de que el crudo baja. Sí. El otro punto es que Brasil va a ser 20% menos de trigo que la campaña pasada y nosotros somos el comprador o el vendedor natural, depende, claro, de cómo lo mires. Y tercero, que el precio del trigo en este mes y en enero, que es cuando se cosecha, es relativamente bueno. Si el productor no decide hacer trigo, primero por eso, y segundo, o para mí es primero en realidad,
para cuidar el suelo, para hacer una buena rotación de cultivos, la verdad que el trigo no se va a volver a instalar. Y yo brego para que, decirle a los bonaerenses, siembren trigo, que el trigo va a andar y se va a vender, ¿no? Porque esa es la otra preocupación. Hay gente que dice, si hacemos mucho trigo, Claro. ¿se va a vender o no se va a vender? El trigo bueno de calidad se va a vender donde se tenga que vender, y un trigo de mala calidad o menos calidad se va a vender en otros lados, pero hay que hacerlo, ¿no? Seguro. A ver, siempre me pasa esto, ¿no? Cuando hablamos del noticiero, de muchos temas que pasaron y que con la nueva administración macrista se ve que se pueden desarrollar o seguir adelante. ¿Qué razones aducía, por ejemplo, el gobierno el año pasado para poner la pata al trigo? Bueno, le puso la pata al campo durante mucho tiempo, y que ahora se demuestra meses después de que si uno va para adelante, por ejemplo, con el impulso al trigo, puede ser un gran negocio. ¿Cuál era? ¿La de quebrarle la muñeca al campo? ¿Era una cuestión política? Yo no me voy a animar a decir eso. La verdad es que evidentemente con tantos años de restricciones, sí, es evidentemente que había un tema ideológico, seguramente, claro. Pero yo creo que la falacia era la famosa frase de cuidar la mesa de los argentinos. Por eso yo regulo las ventas, por eso no se exportaba carne, por eso el maíz tampoco, y lo único que se exportaba era la soja, pues no lo consumía. Digamos, ideas extemporáneas, por lo menos que el mundo desarrollado no las practica. Digo, la mesa de los argentinos evidentemente no se cuidó, porque la mesa de los argentinos se empobreció. Sin dudas. Listo, entonces ahí ya automáticamente se cae esa frase, ¿no? Seguro. Hay otra cuestión importante que es producciones sustentables, medio ambiente y cambio climático, en el contexto de también lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, que fue descrito en su momento por Cristina Fernández de Kirchner como el yuyito, en donde todo era soja. Se talaban los árboles para plantar soja, no se cuidaba el medio ambiente, a partir de lo cual no solo lo que pasó en la Argentina, sino en distintos lugares del mundo, hoy genera este tipo de irregularidades climáticas a las que no estábamos acostumbrados. Sí. ¿Qué plan tenés vos, Leonardo, para los próximos años? No, nosotros una de las primeras cosas que hicimos con la reestructuración del ministerio es crear una dirección que se llama de sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático. O sea, esos tres conceptos que hace muchos años que se vienen hablando, pero son bien románticos, sí. O eran. Hoy el mundo va para esa dirección y nosotros todas las producciones que hacemos en el ministerio o que fomentamos siempre tienen que pasar por el análisis de esta dirección. A ver, ¿y en qué consiste específicamente? ¿Vos me estás cuidando a mí, estás cuidando al bonaerense? Absolutamente. Te vuelvo el ejemplo del trigo como si querés, como simbólico, ¿no? Sí. A ver, nosotros tenemos la obligación en la provincia de Buenos Aires y en el país, pero hablo de la provincia de Buenos Aires porque nosotros somos entre el 40 y el 50 y pico %, depende de los cultivos o producciones, de todo lo que pasa en la agroindustria del país. Por eso Buenos Aires es tan importante y por eso es un país dentro de un país. Exactamente. En el caso del trigo, nosotros hacemos más del 50% del trigo del país en 2 o 3 regiones, sudeste, sudoeste y centro-oeste de la provincia. Eso, a ver, ¿qué es lo que pasó en los últimos años? Cada día bajó la superficie de trigo sembrado. Aumentaba la soja, que no está mal que aumente la soja. Lo que tenés que aumentar es los cereales. Claro. La soja es demandante. La soja, agronómicamente, la soja lo que hace es te aporta nitrógeno al suelo, pero te saca todos los otros nutrientes. Si vos no haces una rotación de cultivos adecuada, cuando vos debés fertilizar esos cultivos, el suelo siempre se te desbalancea y lo que termina pasando es que tu recurso suelo cada día es más escaso o lo vas perdiendo. Entonces, claro, una forma de cuidar el medio ambiente, hacer los cultivos sostenibles o sustentables y favorecer el cambio climático es eso. ¿Por qué? Porque en el documento que la Argentina presentó en París en septiembre, en la cumbre del cambio climático, el segundo rubro, por llamarlo así de una manera, que más afectaba lo que es las emisiones o el control de las emisiones de dióxido de carbono, entre otras cosas, era la agroindustria. Y el primer punto de todo eso era la rotación de cultivos. Entonces, ahí va por qué durante años los productores no hicieron rotación de cultivos, más por temas como los que hablábamos, un dólar bajo, sí, no le dejaban vender, las retenciones. Ahora, hoy tenés la oportunidad de cambiar eso, entonces nosotros tenemos la obligación de decirle a la gente que haga eso, que haga trigo bien, que haga aumento de cereales, que se meta en la cabeza de verdad que las buenas prácticas agrícolas no es algo romántico, sino que lo tienen que hacer. Muchas veces se habla de que los fitotóxicos o los agroquímicos, ¿viste? La parte ecológica es un desastre. La verdad es que la única manera de controlar eso es que los productos se apliquen bien, claro, que se lean los marbetes, que se ponga con las condiciones adecuadas, que se controle a los pulverizadores, tanto aéreos como terrestres, que se capacite, bueno, todo eso es lo que hay que fomentar, ¿no? Seguramente. Lo dice el ingeniero Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer la pausa. Después me gustaría hablar de los agroalimentos. Mucha gente menciona, pero muy poco a lo mejor saben específicamente qué es. Dale. Y cómo se relaciona esto con mejorarle la calidad de vida a la gente. Okay, bueno, hacemos
Hacemos el primer corte, no se vayan.